que está haciendo esto. Pues junto a un compañero pues se dedicaron, eran asesinos en serie itinerantes, iban recorriendo Estados Unidos asesinando, no se sabe cuántas personas llegaron a asesinar, se estima que más de 100, pero siempre lo pongo como ilustración también de fallo de mecanismos de detección de la sociedad. Es decir, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar, ya ha sucedido, ¿no? Pero vamos a intentar analizar lo que decíamos, estos factores de riesgo, qué es lo que puede llevar a alguien a que ya, que sí, que puede haber, porque con técnicas de neuroimagen lo vemos, que hay personas pues, que tienen ciertas alteraciones a nivel cerebral que pueden predisponer a falta de empatía, a impulsividad. Bien, pero ese caldo de cultivo que se va creando, ¿no? Cómo afecta a los roles parentales, cómo afecta a la nutrición, cómo afecta todo esto, vamos a intentar entender, ¿no?, cuáles son estos factores para precisamente intervenir y prevenir que esto suceda. Bien, este es Richard Trenton Chase, es el vampiro de Sacramento, es otro de es el extremo opuesto, por decirlo de algún modo, a Ted Bundy. Es el asesino en serie psicótico, era un esquizofrénico paranoide, descompensadísimo, que también lo pongo para ilustrar otro caso dramático, ¿no? Tenemos un enfermo mental que no está siendo tratado, que el sistema sanitario no lo detecta, que servicios sociales no lo detectan, qué pasa con los vecinos. Eso no puede suceder, ¿eh? Es decir, la sociedad tiene que tener mecanismos de contención y de detección y tratamiento de estas personas. Bien, él empezó a torturar animales pues ya de pequeñito, ya con 10 años. Después empezó, cuando empezó su desestructuración mental, sus paranoia, pues él lo que pensaba es que, claro, suena un poco extraño, pues que realmente las personas con las que sufren la paranoide pueden sufrir pues cualquier tipo de creencia que nos parezca rarísima, ¿no? Él pensaba que iba a acontecer pues una invasión extraterrestre y que los extraterrestres le iban a chupar la sangre. Y que entonces, para prevenir esto, él tenía que beber sangre. ¿Y cómo sabía si venían uno de los extraterrestres? Pues levantando la pastilla de jabón del baño. Si cuando levantaba la pastilla de jabón del baño se quedaba pegado, quería decir que venían los extraterrestres y que tenía que salir a cazar. Y si la podía despegar sin ningún tipo de traba, de dificultad, pues no pasaba nada y ese día no tenía que salir a cazar. Imaginaos una persona que está en su vida diaria con este tipo de pensamientos. ¿Cómo es posible que se nos escape algo así? Evidentemente, pues cuando se le pegaba la pastilla de jabón, salía a cazar. ¿Y qué era lo más fácil? Animales. Después acabó cazando personas. De hecho, fue el primer asesino en serie que capturó el equipo de Robert Bresler, que lo hemos visto antes, el agente del FBI, con las primeras técnicas de perfil criminal. Hay dos grandes corrientes de perfil criminal, bueno, pues la escuela, digamos, americana del FBI. Ellos empezaron a aplicar este tipo de técnicas justo con este caso. Pero imaginaos, ¿no?, el desasosiego que tienes cuando dices, bueno, pero ¿cómo podemos tener este tipo de enfermos mentales tan desestructurados, sueltos, sin ser capaces de detectarlos? Bien. Ahora hemos hablado de... Bueno, hay muchísimos más casos, pero no os quiero aburrir. Los asesinos de masas. Los asesinos, estos son los en serie, los de masas son los que en un momento, pues, los típicos, los disparos en las cafeterías, ¿no? Cometen una gran matanza en un espacio corto de tiempo. Cuando se estudian los factores de riesgo o los antecedentes de los asesinos de masas, se ve que, bueno, en un estudio se vio que aproximadamente un 45-50% de ellos reconocían o se había detectado maltrato hacia los animales. De hecho, el FBI, cuando valora los factores de riesgo de un asesino de masas, pues uno de los ítems que valora pues es precisamente también el hecho de que maltrate a los animales. Bueno, ¿no? ¿Quién no conoce este caso? ¿Verdad? Seguro que os suena el programa de la Cámara de Seguridad. Es el Instituto de Columbine. Es en Colorado. Bueno, Eric Dylan cogieron las armas de sus padres y hicieron la gran matanza.
ellos ya tenían señales de alarma, que es lo preocupante, que es que no es que de repente, es que eran chavales encantadores, un día se levantan, cogen la pistola y la escopeta y pum. No, esto es lo que primero sale por la tele, pero después cuando empiezas a revisar las biografías de estos chicos y chicas, ves que sí que existen realmente muchos factores de riesgo. Ellos tenían parafernalia nazi en su habitación, robaban las escopetas de sus padres para ir a disparar a ardillas y otros animales, lo explicaban, pero en este caso, a diferencia del de Keila, bueno, pues nadie decía nada. Porque total, solo eran animales, ¿verdad? Bien, este es otro ejemplo muy ilustrativo de fallo total, de mecanismos de detección de la escuela, de padres, de alumnos, de todo, o sea, desastre total, del que tenemos que aprender, evidentemente, es Kip Kinkel. Él es el responsable de la matanza en Springfield, en Oregon. Bien, ¿qué es interesante de este caso? No había tanto, ¿cuántos niños mató sus padres? No. Es interesante... disculpa, no, bueno, claro, no lo podéis leer, bueno, no pasa nada. Kip Kinkel, cuando vemos estos factores de riesgo, ¿qué encontramos? Parte de uso de armas, explicaba tranquilamente que, bueno, torturaba animales, que hacía explotar vacas con petardos. Esto lo explicaba en clase tranquilamente, no hizo nada. Imaginaos las cosas que explicaba, que ya sabéis que en Estados Unidos son muy aficionados a hacer pues, lo del concurso de final, esto que cargue esto, la fiesta de fin de curso y le decimos al rey y a la reina, y al que es más guapo y al más simpático, y al que triunfará en Hollywood, y al que no sé qué. Bueno, pues ¿a alguien se le ocurre qué premio ganó Kip? No, un premio así tipo título, de más guapo, más simpático... Más friki. No sé, el que con mayor probabilidad empezará la Tercera Guerra Mundial. Y también dices, hombre, vaya premio, ¿no? Que te vaya instituto, yo no sé. No sé si en MOL lo tenéis, no creo, ese tipo de títulos. Bien, bueno, es un poco preocupante, ¿no? Pero imaginaos las barbaridades que tiene que hacer y decir este chico para que, como una gracia, le dieran este título. Y realmente sí, no a gran escala, no una Tercera Guerra Mundial, pero sí que destrozó a muchísimas personas. Entonces, no hay que pasar por alto estas señales de alarma. Ni hay que reírles la gracia, ni hay que darles un premio. Bien, vamos entrando ya en el ámbito de la violencia familiar. La violencia familiar, desde la National Link Coalition, desde GEVA, desde los grupos que estamos trabajando el tema, contemplamos sobre todo la violencia de pareja, violencia a personas mayores, violencia hacia los menores, violencia filioparental y también violencia hacia los animales. Nosotros decimos clarísimo que el maltrato hacia los animales es violencia doméstica. Los animales, de hecho, cuando se hacen encuestas, cuando se hacen estudios sobre cómo nos sentimos con nuestros animales, con los animales que viven con nosotros, para la mayoría de la gente primero eran animales de compañía, pero es que ahora ya, cuando encuestas a la gente te dicen que son su familia, son parte de la familia, por lo tanto no podemos obviar esto y van a estar inmersos en las dinámicas tanto de violencia como las dinámicas normales y adaptadas de una familia. Los animales están y deben estar integrados en estas dinámicas y no es una excepción el caso de la violencia. Justamente en Estados Unidos, en octubre, es cuando se hace, en España es en noviembre, pero en Estados Unidos, o sea que lo estamos celebrando un poquito, ya lo saben en Estados Unidos los compañeros, se hace el mes de concienciación sobre la violencia doméstica y se hace especial hincapié en algunos sitios que tienen, ya lo veremos después, ¿no? ¿Por qué? Que tienen recursos para el tema de la violencia hacia los animales y la violencia de pareja, la violencia doméstica. Se intenta concienciar sobre la importancia que tiene la detección y saber gestionar los casos que nos vamos a encontrar. No estamos descubriendo nada nuevo, ¿eh? Desde que se empezó a estudiar la violencia doméstica, la violencia de pareja sobre todo, se vio que esto es uno de los modelos que se utilizan para describir lo complejísimo que es la violencia de pareja. Pues lo hizo el equipo de trabajo de Duluth Project en Minnesota.
Bien, pues se vio, ellos ya descubrieron hace muchísimos años que dentro de las millones de maneras que hay de maltratar a una persona está también maltratar a sus animales, maltratar a sus animales de compañía. Hace muchísimos años que está descrito, pero parece mentira que a veces hablas con trabajadores sociales, con compañeros médicos, enfermeros y... ¿Ah, sí? Fallamos un poquito en el tema de formación, aunque a pesar de eso, que es lo increíble, cuando tenemos que evaluar el riesgo en una persona, en una víctima de violencia, en una víctima de violencia de pareja, utilizamos escalas, y en todas las escalas está el maltrato hacia los animales. Esta es la SARA, que es una de las escalas que más utilizamos. En Barcelona hicimos una adaptación de la SARA, pero también se pregunta sobre el maltrato hacia los animales. En Scotland Yard utilizan el MARAC, que es otro test que también evalúa el maltrato hacia los animales. Incluso ahora recientemente, ¿no? Pues Mossos d'Esquadra en sus instrucciones internas tienen que preguntar sobre el maltrato hacia los animales cuando reciben a una persona que ha sido víctima de violencia. Es decir, que es algo que para los profesionales de la seguridad es fundamental preguntar esto. Que muchas veces, pues, porque son las 3 de la madrugada y no puedo con mi alma, y ahora tengo que hacer la evaluación del riesgo, bueno, te aguantas y lo haces bien. Y hay que hacerlo bien porque si no vamos a poner en riesgo a esa persona y a esos animales. Y estamos haciendo, siempre lo recalco, es que si no preguntamos sobre maltrato hacia los animales, sobre si hay armas en casa, o sea, tu marido es cazador, rara vez se pregunta esto. Si no lo hacemos, incurrimos en mala praxis, porque tenemos el conocimiento y no lo estamos aplicando, y además estamos poniendo en riesgo a personas. Bien, ya hace muchos años, Frank Ashon, que os lo he presentado antes en la fotografía, empezó a estudiar el fenómeno de la violencia familiar y el maltrato hacia los animales. Y vieron en uno de los estudios más importantes que hay descritos, pues que cuando encuestaban directamente a los refugios, a las casas de acogida de mujeres maltratadas, les preguntaban a los trabajadores sociales: ¿las mujeres cuando llegan hablan de incidentes relacionados con animales de compañía? ¿Hablan de maltrato? Y en un 85,4% los trabajadores sociales dijeron: sí, pues sí, hablan las mujeres, hablan también los niños. Pero en cambio, a pesar de tener ese conocimiento, cuando les preguntaban a los trabajadores sociales: oye, vosotros en vuestros formularios o en la primera entrevista que hacéis, ¿preguntáis explícitamente por maltrato hacia los animales? Y solo un 27% lo hacía. Que dice, hombre, a pesar de que la mayoría lo estáis detectando, ostras, cambia el formulario, ¿no? Vamos a aprender un poquito de lo que estamos haciendo. A pesar de tener este conocimiento, pues no lo estaban preguntando directamente, ¿eh? Era la mujer y los niños que lo explicaban. Bien. Cosas que empezaron a llamar mucho la atención y que de hecho después hablando con trabajadores sociales dicen: pues ahora que lo dices me ha entrado un mal rollo, y te lo dicen así directamente, porque ahora entiendo por qué la mujer no se quiere ir de su casa. Porque las casas de acogida, en la mayoría, no siempre en todos los casos de violencia de pareja necesitamos una casa de acogida urgente, pero en ocasiones sí. Cuando hacemos una valoración del riesgo y vemos que es que realmente hay un riesgo de muerte, la letalidad es muy alta, tenemos que poner en marcha mecanismos de protección de las víctimas. Y uno de ellos es: la mujer y hijos se van a ir a una casa de acogida, totalmente secreta, confidencial, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los animales? Si no tenemos mecanismos para que estos animales también vayan con esas mujeres, o bien no en la misma casa de acogida, pero bien en otro lugar, pues igual la mujer te dice que no se va de casa. Con lo cual estamos poniendo en riesgo, lo que decía, es que no podemos permitirnos poner en riesgo a estas personas, corren peligro de muerte. Cuando se han hecho estudios también pues en menores, ¿no? Se vio que existía la asociación entre maltrato infantil y maltrato hacia los animales, estudios oficiales. Que además, pues otros estudios que en el 66% de los casos los progenitores, sobre todo el progenitor, suele ser el padre, maltrata hacia los animales para inculcar disciplina al hijo, ¿no? Para es una manera de castigarle y de maltratarle, ¿no? Bien, pues con todo este panorama así un poco desolador, bueno, ¿qué podemos hacer o qué recursos podemos proporcionar a las víctimas? Bueno, pues esto es uno de los que empezaron a trabajar los compañeros en Estados Unidos. Empezó el programa FOSS, que ahora ha cambiado el nombre a Safety,
que está, bueno, lo dirige una gran amiga, una estupendísima fiscal, que es Sally Phillips, y lo que hace este programa es un manual de buenas prácticas para que las casas de acogida de mujeres maltratadas puedan englobar también animales de compañía, es decir, pues desde cómo tienen que ser los alojamientos de los animales, las fichas veterinarias, etcétera, etcétera. Y se han empezado a implementar estos programas en todo Estados Unidos. Esto ya es realmente espectacular. Esto es una Harvard House que está en Orlando, en Florida. Es una casa de acogida de mujeres y niños maltratados, pero veis aquí que hay aquí patitas, ¿no? Lo habéis dicho muy bien. También se acoge al resto de la familia, es decir, a los animales que haya, pues a los que sean, también van a ir allí. En muchas ocasiones, no, pues esto es, ya os digo, es un sueño. Bueno, no, un sueño no, porque no tendría que existir, pero hasta que no trabajemos con la violencia, bueno, pues tenemos que ofrecer recursos a las víctimas. Esto sería lo ideal, porque hemos visto que romper el vínculo, aunque sea pues que los animales permanezcan en una casa de acogida, pero emocionalmente para las mujeres y los niños es duro, no poder estar en su día a día con sus animales de compañía. Entonces lo ideal sería que pudieran irse todos juntos, ¿no? a un recurso como es una casa. Bien, hasta que no encuentren una casa definitiva. Esto fue la inauguración que fue hace relativamente poco de la zona de acogida de animales. Es algo espectacular, pero sí que hay refugios en todos Estados Unidos que ofrecen este espacio para animales. Y de hecho el Rosebrooks, que es un centro de acogida, cambió su política porque no aceptaban animales hasta que se encontraron un caso de una mujer que dijo, pues yo no entro, si no es con mi perro. Además la perra se había interpuesto entre el maltratador y ella, ¿no? Y ella consideraba que le había salvado la vida y que evidentemente no la iba a dejar. Y entonces fue algo tan sencillo, y aquí también está la flexibilidad de adaptarnos a las situaciones y aprender de aquello que estamos viendo en nuestro día a día. Pues dijeron los profesionales del Rosebrooks, pues vamos a cambiar nuestra política. Claro, lo que no vamos a hacer es denegar auxilio a una víctima y dejarla desamparada. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras maneras de pensar. Es verdad, no habíamos caído en esto. Entonces, este refugio, esta casa de acogida de mujeres, adaptó un espacio también para los animales de compañía. Ay, perdón. En Reino Unido también existe The Links Group, que es toda una red enorme de casas de acogida que funcionan de manera extraordinaria para estos casos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el Freedom Post Link, que está dirigido por Sonia Pujol y David Carrasco, y tenemos aquí a Sonia Pujol, tenemos también un privilegio hoy. Son dos Mossos d'Esquadra, pero están tremendamente sensibilizados con el maltrato hacia los animales. Y ellos son los que llevan el programa de acogida de animales de víctimas de violencia. Ya han intervenido en varios casos. Después, pues, si queréis preguntarle a Sonia, pues, evidentemente yo creo que estará encantada, ¿no? de poder atender vuestras preguntas y vuestras inquietudes, ¿no? El programa de momento, pues obviamente funciona con casas de acogida, ¿no? No tenemos casas de acogida de mujeres que acepten animales. De hecho, las casas de acogida de mujeres son realmente muy tristes, ¿eh? Están con barrotes, son grises, son casos diría que más victimizantes, pero bueno, en fin, es lo que tenemos, ¿eh? Tenemos que seguir luchando para mejorar este asunto, ¿no? Este es uno de los pósters que tenemos en el Freedom Posting, que de hecho lo que intenta pues es captar la atención. Muchas veces simplemente las víctimas están esperando que les preguntemos ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O que vean algo así, ¿no? Esto lo estamos colgando en veterinarios, en las consultas médicas, en comisarías de policía, porque las víctimas se ven esto y van a decir a mí me pasa esto, ¿qué puedo hacer con mi gato, con mi perro? Tenemos que también tener una conducta proactiva de intentar captar a las víctimas. De hecho, este es el jefe de la policía local de Poliña, que bueno, se han portado de manera fantástica, apoyan totalmente el proyecto y ellos cuando realizan la evaluación del riesgo en sus víctimas, ellos siempre preguntan por el tema de los animales y si se encuentran alguna situación que necesitan acogida para los animales, pues contactan directamente con Freedom Post Link.
Más cosas que se pueden hacer para proteger a las víctimas animales en casos de violencia. Pues las órdenes de alejamiento. Hay 24 jurisdicciones en Estados Unidos que incluyen a los animales dentro de las órdenes de alejamiento. De este modo, hacemos un bypass de que si el perro está a mi nombre, que si el chip está a nombre del otro, da igual. Lo que va a importar es que el animal esté incluido en la orden de alejamiento, con lo cual, aunque el propietario, porque claro, los animales aún son cosas, sea el maltratador, no importa. El animal va a estar protegido y va a estar bajo la tutela de la mujer. ¿De acuerdo? Esto, ya os digo, 24 jurisdicciones en Estados Unidos. El cross-reporting, muy importante. Comunicarse. Esto es una comunicación entre distintas instituciones, sabemos que es muy complicada, ¿no? Pero como se ha visto que existe esta asociación entre maltrato infantil, maltrato hacia los animales, fijaos que en algunos estados de Estados Unidos, ¿no?, estos de aquí, es obligatorio por ley, tanto para las agencias de protección del menor como de control animal o las de protección animal. Si detectan, por ejemplo, las de control animal, un caso donde maltrato hacia los animales y hay menores en el hogar, están obligados por ley a informar a la agencia de protección del menor para que investigue también en qué situación está el menor y viceversa. ¿De acuerdo? Hay otros estados en que lo que se hace es una recomendación. Bueno, pues recomendamos que se haga eso. Es muy importante meter en esta lucha también, bueno, el colectivo veterinario. Me parece fundamental que estén implicados y que nos ayuden, ¿no?, a los otros profesionales a detectar, porque ellos son privilegiadísimos, ¿no? De hecho, la AFMA, que es la Sociedad Veterinaria de Estados Unidos, ellos dicen, bueno, hay algunos estados donde es obligatorio que el veterinario, ante una sospecha razonable de maltrato, notifique, aunque no sea obligatorio, como el veterinario también ya forma parte de esta cadena, ¿no?, de la seguridad ciudadana, se recomienda que, aunque tu estado no te lo exija, que se haga, porque es para el bien de la comunidad, es un asunto de seguridad ciudadana, como estoy insistiendo muchísimo. Esto lo dice la AFMA, que es una de las sociedades, después de ABAT, más importantes de veterinarios. Bien, nada, solo dos pinceladas, ya te voy acabando. Dos pinceladas del estudio que estábamos haciendo, que está aún en marcha, ¿no? Pero algunos resultados me parecen interesantes. El estudio DOMPET, nosotros lo que hacemos es, estamos en una primera fase de preguntar a los refugios y protectoras de animales si ellos han observado esta conexión entre maltrato hacia los animales y violencia familiar. Fijaos qué tanto por ciento, espectacular. 79,3% de los refugios y protectoras sí que han detectado esta asociación, con lo cual ellos también tienen que ser un agente importante a la hora de integrarlos en el circuito de detección de casos de violencia. Pero ¿qué sucede? Que los refugios ya están sobresaturados, sobrepasados de trabajo, quemadísimos. Y encima dicen, joder, encima me encuentro esto y yo ¿qué hago? Ahora tengo que llamarlo a la policía. ¿Cómo? Tenemos que integrarlos también para que sepan ellos cómo deben actuar. Para eso, desde la National Legal Coalition hacemos una serie de recomendaciones. Cuando se les pregunta si encuentran algún animal con algún signo de maltrato, ¿se denuncia a la policía? Bueno, la mayoría sí, dice que denuncia, pero hay, bueno, un tanto por ciento que no, otros que depende del caso, y cuando preguntamos, bueno, y cuando no denunciáis si hay un maltrato evidente, ¿por qué? Nos interesaba también comprender, ¿no? Pues un maltrato, artículo 337 del Código Penal, ¿no? Hay que denunciar. Bueno, pues fijaos, ¿no? ¡Oh, qué sorpresa! Falta de confianza en la justicia, falta de confianza en la policía, porque no me dicen eso. Falta de pruebas. A veces se piensa, bueno, como no tengo pruebas, hombre, es que el animal es la prueba. O que no sabes quién ha sido, que no da igual, es un animal maltratado, tú repórtalo, tú denuncia, después ya veremos, que no se sabe quién es, pero el sistema necesita que se visibilicen estos casos de maltrato. Si nadie dice nada, las estadísticas están allí camufladas y esto no va a salir a la luz. Es muy importante que, aunque no sepamos quién ha sido, se denuncie, se registre, esto quede constancia. Otro asunto que también preocupa mucho a las personas es el poner en peligro al animal, ¿no? Bueno, claro, si denuncia, resulta que él ya va a saber dónde está el animal, pueden reclamarlo, no sé qué, y esto es algo que para muchas protectoras sí que les genera un conflicto, y es algo que hay que cubrir también, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer la administración?
Pues cosas como esta, ¿no? Como bueno, nuestro queridísimo Jesús Yuste, es extraordinario, o sea, somos muy fans de él, hay que decirlo. Es una persona muy valiente, una persona pues, que desde su posición privilegiada la utiliza para ayudar precisamente a los más desfavorecidos, ¿no? En las jornadas parlamentarias recientes, ¿no? Lo que decimos maravilloso, ¿no? En el Congreso se está hablando, en el Parlamento se está hablando de los animales. Bien, pues el diputado Yuste lo que pidió es que las penas, ¿no? Que se modificara el Código Penal, que las penas fueran bueno, pues, superiores a 2 años, ¿no? Porque ¿qué sucede? Pues que las sentencias suelen ser pues, inferiores a 2 años, no se cumplen si no hay antecedentes, es decir, que realmente esto cuando hay una sentencia, pero muchas veces en criminología no solo la pena tiene que ser más o menos dura, esto ya es otro tema que es muy discutible, ¿eh? Pero es algo vital, es la certeza de la pena. Que si tú sabes que haces algo y te pillan, y pillas, por entendernos, es algo que sí que es disuasorio. Más que la pena sea muy exagerada, muy desorbitada, es la sensación que tiene el que comete el delito de que es que si luego me cae una. ¿Qué pasa cuando maltrato hacia los animales? Hay impunidad total, pero impunidad total. O sea, cosas absolutamente aberrantes que se pasan por alto. Y eso es algo sobre lo que hay que trabajar mucho. Es decir, por supuesto, pedir penas de prisión, tratamiento psicológico, evaluación psicológica, muchísimas otras cosas que tenemos que hacer, pero es que además también que es que el que lo cometa pague por ello. Que pague de muchas maneras, hay muchísimas maneras en que puede pagar, con penas de prisión, con multas económicas, con trabajos para la comunidad, etcétera, etcétera. De hecho, para garantizar la seguridad ciudadana, una de las cosas que se proponen en Estados Unidos es el registro público de maltratadores de animales, que no tiene el ánimo tanto de hacer escarnio público, sino porque yo creo que eso debe funcionar en el sistema penal japonés, que sí que tiene un cierto sentido del honor, pero vamos, aquí es lo de, venga, el que hace la pílula es el que... ¿no? Aquí lo de la justicia reintegrativa y el shaming y el escarnio, precisamente suele ser al revés, ¿no? Aquí, anda, mira este como ha triunfado, mira, y una carín de turno, mira dónde está, y no les pasa nada, ¿eh? Bueno, lo que decimos de la impunidad. Bien. Para garantizar la seguridad ciudadana, bueno, pues se proponen cosas como, no sé si lo sabéis, en Estados Unidos existe un registro público de agresores sexuales que es discutido y cada año nos peleamos en el Congreso de la Americana de Criminología de si sirve, si no sirve, tal. Pero bueno, lo que se intenta es precisamente proteger a la comunidad, proteger a las víctimas. Hombre, pues si yo voy a contratar a alguien en mi jardín de infancia, en mi guardería, anda, si tiene antecedentes de abusos sexuales a menores, pues no lo voy a contratar, ¿no? La idea es un poco esta filosofía. En el caso de los maltratadores de animales es lo mismo, ¿no? Pues que si se van a un refugio a adoptar un perrito, que ahora salió un caso pues de uno que adoptó como 20 o 30 perros, que va adoptando continuamente a perros, ¿no? Bueno, pues claro, que salga alguna alarma en algún sitio de cuidado que esta persona tiene antecedentes, ¿no? Bien, hace muy poquito en Nueva York, en todo el estado de Nueva York, se aprobó, antes eran solo en 4 condados, ahora es a nivel estatal, el registro público de maltratadores de animales. Esta es la ley, la tenemos colgada en Geva. Si alguien quiere leerla o quiere saber un poquito más, vamos súper encantados de ayudar y de enviarosla. Más cosas que podemos hacer, pues colaborar con la policía, que la policía se implique, que haya especialistas, los especialistas pues, de científica, de grupos de élite, de atención a la víctima. Bueno, ¿por qué no va a haber un grupo de agentes que se dedique a estudiar y a analizar y a hacer bien el trabajo que pues, supone el maltrato hacia los animales? En algunos casos no solo eso, sino también todo lo que son crímenes relacionados con medio ambiente. Eso es la policía de Holanda, que se creó un grupo de policías, les llaman Animal Cops, bueno, como Estados Unidos, ¿no? El programa, que se dedican pues, solo y exclusivamente a maltratos relacionados con animales. La policía de Chicago, ya he comentado antes, que tiene una unidad de intervención en casos de maltrato hacia los animales. La policía de Los Ángeles, hay muchísimas policías en Estados Unidos que tienen su apartado de lucha contra el maltrato hacia los animales. Aquí vemos
a un agente de la policía de Austin, Texas, donde también existe un grupo especializado en la lucha contra el maltrato hacia los animales, bueno, dejándose humillar totalmente por Grant Picard. O sea, fijaos, es que nadie se resiste. Bien, pues también, incluso en Texas, que es un estado que, para algunas cosas es un poquillo peculiar, pues tienen departamentos de policía con unidades de intervención en casos de maltrato. Recientemente en Tel Aviv se ha lanzado también una unidad policial especializada en casos de maltrato hacia los animales. En Castellón existe la UPROMA, delitos contra el medio ambiente y contra los animales, y como dicen ellos, son el boli de fuego. Los maltratadores de animales, lo que decimos de la certeza de la pena, realmente maltrato hacia animal que se detecta, maltrato que es sancionado. Esto es importantísimo. Y además, contrariamente a lo que mucha gente podía pensar, lo que ha despertado es muchísima simpatía por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque por fin se ve pues, una cara más amable, ¿no? de la policía. Eso es muy importante. Ahora se acaba de crear la ABDA, que es la otra ABDA, la Asociación de Policías por la Defensa de los Animales, que está integrada pues, por Mossos d'Esquadra, que Sonia es la presidenta, por guardias civiles, Policía Nacional, Policía Local, y lo que intentan ellos precisamente es, bueno, vamos a intentar como colectivo, ¿no? Pues igual que los veterinarios en Abad, ¿no? Como colectivo, cada uno desde su especialidad, su punto de vista, vamos a ponernos de acuerdo en hacer las cosas bien, en hacer buena praxis. No sé por qué, de todos los rescates y todas las intervenciones que han hecho los compañeros de ABDA, esta es la que ha tenido más éxito, donde ni tan siquiera se ve el animal que es rescatado. Y además éxito en la población femenina, no sé por qué, no sabemos por qué, creemos que tenemos que hacer un estudio. Bueno, se ha llevado no sé cuántos mil likes. Bueno, en fin. No, la verdad es que no paran y son intervenciones que pasan desapercibidas, ¿no? Y hay que también perder ese miedo a, bueno, que también se hacen este tipo de cosas, ¿no? Esta cara amable y estos rescates y precisamente fomentar lo que quiere la población es esto, ¿no? Otra cosa que también están trabajando de manera excelente es la intervención en incidentes con perros. En Zaragoza ya todos sabéis lo que sucedió con Lucky, desgraciadamente. Lo que hay que hacer es preparar y prevenir todo este tipo de casos, formación. Ellos están trabajando en el manual de formación policial. Bien. ¡Oh, nuestra amiga! Esta es una foto de su perfil de Facebook. ¡Ay, lo siento, ha vuelto! Bueno, durante todo este rato, ¿se os ha ocurrido alguna otra cosita? Ah, bueno, es que, claro, es que la chavalita... Tú sigues ahí encerrándola. A mí se me había ocurrido utilizar entre comillas a los animales, en este caso yo lo había llevado a un centro de quimioterapia, a una visita de cines. Vale, bueno, podemos hablar después del tema de quimioterapia y de finoterapia, porque aquí el tema del bienestar animal, que es fundamental en las terapias asistidas con animales, entra un poquito en conflicto, o sea que quizá el mensaje que queremos enviar no sería eso. Pensemos que puntúa muy alto en psicopatía, es decir, en empatía. Precisamente lo que fomentamos con las terapias con animales es romper esa barrera que tiene mucha gente, esa barrera emocional. En algunos criminales, incluso criminales violentos, funciona muy bien, pero si no son psicópatas, porque lo que trabajas es la empatía. Entonces, no, bueno, tiene curación, pero ¿qué hacemos? Que está por ahí, ¿eh? Que se te hace una tuya. ¿Qué hacemos? La enviamos a una estación espacial. Así como en Gravity. Mala, vete. Hombre, no sé, pues quizá podemos montar, ¿no? La peli esta de la cárcel espacial. Claro, a ver, realmente es muy angustiante, pero bueno, ¿qué hizo el juez, no? Pues la condenó, evidentemente, por maltrato hacia los animales. Había pruebas, había cintas de vídeo, había testimonio de la familia, o sea, tenía que condenar, además según la legislación de British Columbia, está tipificado como delito. La condenó por posesión de armas con intención peligrosa. Ella vivía sola, se le prohibió las visitas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Vale? Durante ese periodo de tiempo no puede recibir visitas en su casa porque se considera que esa franja horaria es de alto riesgo.
está obligada a, si tiene algún, no sé si tendrá muchos amigos o algún visitante, aparte de algún estudioso de la psicopatía, de informar a todas las personas que acuden a su casa de sus antecedentes y de lo que ha hecho. Esto por orden es la sentencia del juez. Tiene prohibido el trato con menores, tiene totalmente prohibido el acceso a internet, recordemos que está en posesión de pornografía infantil, tiene prohibida la posesión de agujas, cuchillos y cinta aislante, de su kill kit, y está en supervisión permanente. O sea que por ahí va la idea que decíamos del microchip, de bueno, vale, podemos poner microchips, pero esta persona no se la puede dejar, tenemos que hacer algo con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues no está mal, la verdad es que no está mal, son medidas, ahora eso puede decir, los estudiantes de criminología, encerrar en la cárcel, no sé, también, ¿no? Casi enviarla a otro planeta. Claro, si no puedes, no es Minority Report, no podemos encerrar a alguien en la cárcel porque creemos que va a cometer un delito, aunque digas, madre de Dios, es que tiene todos los números, no podemos hacerlo, ¿no? No sé, perdón, no, tiene prohibido absolutamente la tenencia de animales. Esto es algo importantísimo en la modificación del Código Penal también aquí en España. ¿Prohibir a alguien que tenga animal? Sí, ahora sí. Entonces, otra cosa excepcional que se hizo fue de manera pública, porque ya sabéis que la confidencialidad de datos, bueno, pues muchas veces prima más la confidencialidad de datos que la seguridad de la comunidad. En este caso, de manera excepcional, el Departamento de Correccionales de British Columbia emitió una orden de aviso a la ciudadanía y se hizo público todo el expediente de Kayla, porque se consideró que era mucho más importante la seguridad de los ciudadanos de British Columbia y ya de todo Canadá, porque la paranoia se extendió que no os podéis ni imaginar, ¿no? Se consideró que era más importante esto que no la intimidad de Kayla, que además como psicópata le importaba un bledo y es más, le encantaba ser famosa, con lo cual, bueno, de manera excepcional se pueden hacer este tipo de cosas. Pero vamos, después de ver todo eso, ¿qué hacemos con Kayla? Bueno, pues cuando no llegamos a Kayla, cuando estamos con los niños que están en las escuelas, cuando hablábamos de roles parentales, ¿no? Esos niños y niñas que tenemos en las escuelas, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues tratar con ellos, tocar todos estos temas, trabajar la empatía, trabajar el cariño y el amor y la protección hacia los animales, ¿no? Me gusta muchísimo esta frase, ¿no? Creo que resume precisamente lo que queremos en nuestra sociedad, que es cuando enseñas a un niño a no maltratar a una mariposa, estás ayudando tanto a la mariposa como al niño. Y bueno, tenemos aquí el grandísimo ejemplo del Cuarto Cico, que me parece algo que es casi paradigmático, ¿no? Algo espectacular lo que un grupo de niños está haciendo. Y decíamos antes, ¿no? Cosas de niños. Pues hagamos que lo que hace el Cuarto Cico sean las cosas de niños, que esto sea lo normal. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya, si tenéis alguna duda, pues lo dejamos para después, ¿de acuerdo? Y bueno, te doy el turno a la súper interesante.